La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Qué bueno estar de nuevo compartiendo con ustedes. Espero que ustedes compartan conmigo la expectativa que crea en mí el poder comunicarme con ustedes, el ser una voz diferente, una voz que trae consigo un compromiso de compartir la verdad. Y si en algún momento pues caemos en algún error y no estamos compartiendo un dato fidedigno, pues vamos a tener la entereza de nosotros retractarnos y afirmar lo que tiene que ser afirmado, la verdad pura y simple. En esta ocasión tenemos varios temas, como lo hemos ya acostumbrado a ustedes, dilectos televidentes, este selecto grupo que, aunque es selecto, no significa que no sea numeroso, sino que tiene muy en claro que aquí pues les estamos tratando de dar una orientación precisa en medio de estos tiempos tan difíciles y tumultuosos en los cuales uno no sabe a quién creer. Tanta gente que cuando afirma algo, lo afirma porque conviene a sus intereses, porque conviene a aquello que ellos han adoptado como lamentablemente su plan de acción, su política, su ética, su cosmovisión, lamentablemente deja mucho que desear. Pues en esta ocasión queremos nosotros dar las gracias al Instituto Evangélico, quien es nuestro principal patrocinador y que pues ha creído en este proyecto de la verdad, solo la verdad, para poder compartir temas con responsabilidad, con un criterio apegado a los principios y valores que nosotros pues propugnamos desde allá, la educación cabal, y también teniendo como norte el que tenemos que dar un día cuenta a Dios de todo lo que nosotros hacemos. Y queremos empezar en esta ocasión con el tema de la desconfianza en las vacunas. La desconfianza en las vacunas. De eso vamos a estar hablando en primer lugar, pero también tenemos otros dos temas. Vamos a estar hablando un poco sobre la ideología de género y también vamos a estar hablando del homeschooling, una entrevista que tenemos con una invitada especial desde México, no solamente experta en el tema, sino que también ella pudo implementar, pudo desarrollar todo un currículo con sus hijos, con 3 hijas que tiene, y que pues nos va a explicar de una manera más clara en qué consiste el homeschooling. Vamos a estar viendo un video breve sobre las declaraciones que da una antropóloga. Esta antropóloga es de Inglaterra, Heidi Larson, una eminente antropóloga que estudia el impacto, la aceptación de las vacunas, y ella, entre otras cosas, ha podido descubrir que hay que trabajar muy bien la preparación de las personas, de la sociedad, antes de proceder a hacer vacunación, porque de luego entonces viene el que mucha gente no se quiere vacunar, y no es por asunto solamente de la vacuna del COVID-19. Desde décadas ella ha estado estudiando el fenómeno, y vamos a ver una declaración que ella da
con relación a por qué los jóvenes entre 18 a 35 años no son muy proclives a aceptar las vacunaciones. Y no es por el COVID-19 solamente, sino que es un fenómeno global. Vamos a ver ese video y luego entonces vamos a seguir comentando al respecto. La desconfianza en las vacunas. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Lo que se percibe en este patrón en el contexto del monitoreo global, que esta generación más joven, entre 18 a 35 años, tuvo la mayor confianza en su nivel de conocimiento científico, y esto fue a nivel global, en todas partes del mundo, países de alto y bajo ingreso. Por ese tipo, no diría contradictorio, pero sí una irónica diferencia, en que el grupo de la misma edad fue el más incrédulo acerca de las vacunas. Asimismo, parece que el conocimiento atrae más escepticismo o más ganas de preguntar. Así lo considero como un desafío que avanza. No es algo que no podemos superar, pero sí necesitamos repensar cómo nos ocupamos de las vacunas en un ambiente en donde la generación más joven está desafiando el conocimiento. O sea, es mi conocimiento contra el tuyo, mi evidencia versus la tuya. Y creo que es el reto más grande y nuevo, acorde con la oportunidad que tenemos en lo adelante. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Muy bien, entonces ahí pudimos ver en este video de cómo Heidi Larson habla de que la razón principal por la que la juventud pues es algo renuente a vacunarse es porque tiene mucho acceso al conocimiento, porque son estudiantes universitarios, porque tienen todo un cúmulo de fuentes de las cuales ellos pues se nutren para tener su propia opinión al respecto. Y es por eso que vemos que hay una medida que está anunciando la vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña, en el sentido de que pues a los jóvenes que se vacunen se les van a estar dando unos tickets para ir a conciertos. Y esto no es una medida que se está tomando aquí solamente. En los Estados Unidos, por ejemplo, el gobernador del estado de Nueva York está ofreciendo hamburguesas, papas fritas y refrescos, un combo para aquellas personas que se vacunen. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que la euforia inicial de las personas que querían vacunarse, pues eso ha estado disminuyendo. En México, unos influencers, youtubers, pues fueron arrestados porque quisieron vacunarse vistiéndose de ancianos, queriendo, ¿verdad?, tener esta primicia de haber podido burlar a las autoridades, pero fueron descubiertos por el timbre de voz y también porque se notó que eran disfraces lo que ellos tenían. Entonces hay que entender el por qué la gente hace lo que hace. Y en ese sentido, el año pasado, en el mes de septiembre, yo entonces hablé en el periódico La Información, pues escribí sobre el particular
y decía lo que decía pues esta experta, Heidi Larson. Ella dice que el primer paso para detener la propagación de las enfermedades es entablar diálogo con las personas, escucharlas y ganar su confianza. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que la gente se lleve de los rumores, de lo que dicen por ahí, pues esa información puede calar de tal manera que cuando se les quiera dar la información veraz a las personas, ellas no van a recibir esa verdad como cierta y no van a vacunarse. Pues hay gente que le hace más caso a los rumores que a la información de las autoridades. Larson descubrió que los rumores tienen una historia real como apoyo, tienen algo en conexión. Entonces eso hay que entenderlo así. El rumor más trascendente que ella había investigado ocurrió en el norte de Nigeria, cuando trabajaba ella en el programa de inmunización de la UNICEF. Se rumoraba que la vacuna contra la polio, que era la que se estaba aplicando allá en Nigeria, en realidad era anticonceptiva, que daba VIH-Sida, y que la campaña de vacunación era la CIA espiándolos o censándolos. Y por eso entonces la gente no quería vacunarse. También la gente cuestionaba que cuando los niños se morían de sarampión, pues nadie les dio vacunas para el sarampión. Entonces eso despertó una enorme falta de confianza. ¿Por qué tanta desconfianza? Bueno, los que desconfiaban, ¿a quiénes eran ahí en Nigeria? Los líderes tribales, los religiosos musulmanes, los líderes políticos, y no eran las madres, que eran las que deberían estar más de acuerdo con las vacunas, pero ellos entonces incidieron sobre las madres para que ellas no vacunaran a sus hijos. Era el año 2003, 2 años después del 9 de septiembre, que todos sabemos que ocurrió en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, con aquellos atentados a las Torres Gemelas, y entonces ellos estaban convencidos de que el occidente, particularmente Estados Unidos, estaba en guerra con los musulmanes y que apoyaba y financiaba la iniciativa global para erradicar la polio. Y esa falta de confianza costó más de $500 millones al programa antipolio. Y la cepa de Nigeria del virus viajó a más de 20 países. Y en el año 2015, ella misma, Larson, junto a otros expertos, investigó los casos históricos de rumores y su impacto y desarrolló una encuesta para investigar hasta qué punto las personas están de acuerdo o en desacuerdo sobre la importancia de las vacunas, su seguridad, su efectividad, o si funcionan, y si son compatibles con sus creencias religiosas. Y junto a un politólogo llamado John Kennedy, tomó los datos de esa investigación. ¿De qué países? De 28 países europeos, oiga bien, y los relacionó con una encuesta política. Descubrió que las vacunas no pueden escapar, escuche bien, de la turbulencia social y política que las rodea. ¿Cuál fue entonces mi recomendación en el mes de septiembre? Que se aprovechara la coyuntura política de que estábamos estrenando, estábamos en luna de miel con el presente gobierno, y entonces que se iniciara todo un proceso de concienciación
a la población acerca de la vacunación. Entonces, ¿por qué? Porque la vacuna del COVID-19 ha estado siendo bombardeada por las redes sociales de mucha gente que usted tiene que prestarle atención porque son científicos también y plantean una posición antivacuna. Además, los que conocemos la palabra de Dios, también tenemos nuestras suspicacias para ahorrarles el ejercicio mental como director del Instituto Evangélico y como también profesor, pues yo me vacuné cuando hicieron la convocatoria para las vacunas y todo el personal de nuestro colegio también pues procedió a vacunarse. Pero no todo el mundo puede llegar a tener la convicción que uno tiene para llegar a tomar esa decisión. Es más, quiero decirles que ni siquiera los científicos fue lo que me convenció para yo vacunarme. ¿Qué me movió a vacunarme? Por la opinión del doctor Miguel Núñez, que es pastor, un eminente epidemiólogo de nuestro país, que estudió en los Estados Unidos y que a mí me merece toda la confianza. Y porque él dijo que él se iba a vacunar, yo dije, yo también me voy a vacunar, porque confío en mi hermano, en mi amigo, el doctor Miguel Núñez, por lo menos yo me considero así de él. Y entonces, eso es lo que se tiene que buscar, el que haya una base en gente que infunda confianza. Cuando aquí se hizo la vacunación en contra de la poliomielitis, pues aquí se buscó el concurso de instituciones de índole religiosa, de organizaciones no gubernamentales, como el Servicio Social de Iglesias Dominicanas, que fue la institución que recibió las vacunas antipolio, fue la institución que hizo la principal diligencia para que aquí se recibieran las vacunas. Y entonces el Ministerio de Salud Pública obviamente se involucró también en la institución que tiene que ver con los impedidos físicos aquí en el país, porque ellos estaban también bien comprometidos con la temática, porque son los que iban a fin de cuentas a tener que lidiar con las personas que de una u otra manera pues son afectadas por esta terrible enfermedad. Entonces la luna de miel del gobierno con la población debió haber sido utilizada para crear un ambiente favorable para las vacunas. Y hay que responder a las preguntas que la gente se hace sobre las vacunas. Sus cuestionantes deben ser totalmente satisfechas. Cuando la gente pregunta entre tantas vacunas contra el COVID-19 que se han anunciado, ¿cuál será la mejor? Es la mejor la que se está aplicando aquí en el país. ¿Qué componentes tienen? ¿Tienen un chip integrado? Esa gente no es una gente loca, ni que no tienen estudios, como he escuchado lamentablemente a comunicadores decirlo, ni que son gente fanática, son gente que tiene derecho a que usted le explique, que las autoridades les expliquen. Y quiero hacer un llamado a nuestro egresado, al ministro de Salud Pública, para que tome en cuenta eso, para que se haga una campaña no dirigida a cuestionar a la gente, a satanizar a la gente, sino dirigida de verdad a que ellos puedan pues sentirse satisfechos con respuestas claras a estas interrogantes. Entonces, si ellos se sienten ignorados, si se sienten juzgados, entonces no van a responder como deberían responder y como yo sé que es el deseo de las autoridades en relación a la salud de nuestra población. Seguimos entonces con nuestros comentarios
en un breve momento. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Instituto Evangélico. Estoy muy agradecida del Señor por las bendiciones que Él ha dado tanto a la escuela como a todo el personal que pasa por aquí. Desde sus inicios, el Instituto Evangélico ha sido amado por sus estudiantes. Me encanta egresar de esta hermosa familia, desde el párvulo hasta cuarto de bachiller. Me encanta esto que están haciendo. Es una institución educativa que ha dado muchos frutos en la República Dominicana. En este colegio, todo aquí está súper bien. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, Santiago. Teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Bueno, pues estamos de nuevo aquí, de regreso, y queremos ahora abordar brevemente un tema que nos preocupa, el avance de la ideología de género. Miren, la ideología de género no va a venir como una imposición abierta, sino que la ideología de género se ha venido implantando de una manera gradual. Desde los años 90, pues ya se estaba fraguando toda esta componenda en contra de las libertades y en contra incluso de nuestros derechos como ciudadanos, el derecho de libertad de expresión, derecho incluso de expresar nuestra creencia religiosa. Todo eso se ha venido fraguando y si vamos hacia atrás, pues vamos a encontrar también mucho de lo que estamos diciendo. Y bueno, ahora nosotros vemos cómo hasta en el Código Penal, pues personas que se han dedicado a observar lo que dice allí, a analizar, los juristas, se están dando cuenta que ciertas leyes que se han rechazado, pues quieren pues insertarse
de manera como de caballo de Troya allí en el Código Penal, asuntos que tienen que ver como esto del crimen de odio, que hemos escuchado incluso hasta autoridades del área del Ministerio Público hablando de esto, crimen de odio, que no existe, el crimen y el delito de odio no existe en nuestro sistema penal. Y entonces, pues como que hay una asunción de que eso se va a aprobar. Las leyes como las que se impulsaron en España en el 2004, las leyes de violencia de género, que ha venido a coartarle los derechos civiles a los hombres en España, y que hay ahora un afán de revertir todo aquello, porque nadie niega que hayan hombres que son violentos con las mujeres. Eso sería pues negar la realidad, es así, que hayan hombres que matan mujeres, pero el afirmar que todos los hombres somos por naturaleza feminicidas, que por naturaleza somos violentos, yo creo que es un barbarismo. Es a un extremo que no podemos de ninguna manera aceptar. Y vamos a ver lo que son las consecuencias de la implantación de la ideología de género a través de lo que se llaman políticas de género, porque la ideología de género no se va a implantar como ideología de género, sino que se viene a implantar a través de políticas de género, y hay instituciones como el Ministerio de la Mujer que solamente se ocupa de eso y no se ocupa en implementar políticas de prevención de violencia contra la mujer, de políticas de prevención de embarazo en las adolescentes, de políticas de prevención de los feminicidios. En eso es que debe estarse ocupando. Pero vamos a hablar entonces de lo que sucede en el sector de la educación, y vamos a ver lo que pasa en un país como Inglaterra, que pues acepta políticas educativas supuestamente inclusivas, en las cuales pues se acepta aquello que es anticientífico, porque la ideología de género se caracteriza por ser simplemente una ideología que no está basada en ninguna ciencia. La ciencia la echan a un lado y solamente quieren avanzar su ideología. Entonces, por eso, Agustín Laje, por ejemplo, nos habla de que la ideología de género son un conjunto de ideas anticientíficas que están atribuyendo todo lo que es el comportamiento social de hombres y mujeres a la cultura, y que si usted entonces le varía la educación, le varía la cultura, entonces vamos a tener una múltiple cantidad de gente que va a adoptar cuantos géneros ellos quieran adoptar. Y esta es una de las mentiras que establece la ideología de género. Vamos a ver lo que sucede entre un alumno y su profesor cuando el profesor le llama la atención porque él afirma que solamente hay dos géneros. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. No, I'm sorry, but you were saying was not very inclusive, and this is an inclusive school. Yeah, how was what I was saying? Because I was saying that what's wrong with the website is that there are more than one gender in this country. That's your opinion. That is my opinion, and that is an opinion which is acceptable in the school. I'm afraid yours, which you're saying that there's no such thing as anyone other than male or female, is not inclusive. Scientifically, there are just two genders. You are choosing to make an issue of this. That was your opportunity to keep quiet. Murray, you were clearly given an opportunity not to pursue it. You chose to do so. I think it's silly to have anything other than two genders. So Okay. Anything else is a Could you personal please opinion. keep that opinion to your own house? Thank you.
Not in the So school. you get to put your opinion out in class, and my No, opinion has to, I am not my putting opinion has to stay I inside am my not house. putting my opinion. I am not putting my opinion out. I am stating what is national school authority policy. Okay? Well, it's not scientific whatsoever. Not every policy is scientific, Murray. If you want to have a discussion about it, we could have had a discussion. You don't have to kick me out of class. I'm and sorry, waste but 30 minutes of my time, where I could have been down revising, doing something else. Instead, I state something I believe in. You kick me out of class for 30 minutes, and I'm waiting on. I know what you think, and I know what the authority thinks. I know what the authority's point of view Well, I know is. what science Very thinks. clear that we make no discrimination on the grounds of various. I wasn't making discrimination. I'm simply saying there are two genders, male and female. Yeah. Anything else is a personal identification. I'm sorry, but you chose to make an issue of making a point which is contrary. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. ¿Estaba o no estaba en lo correcto este maestro? Sí estaba en lo correcto, porque él estaba aplicando la política educativa vigente en el Reino Unido. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí en nuestro país? En el año 2019, pues hubo una orden departamental que pretendía aplicar una política de género en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la Ley General de Educación, la Ley 6697, establece muy claro que hay dos géneros. Entonces, la política de género que la autoridad educativa y que todos los centros educativos estamos obligados a seguir es la que establece nuestra Ley Orgánica de Educación. Y cuando se habla de una ley orgánica, significa que solamente puede ser derogada por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional que voten en ese sentido. Entonces, hay aquí un divorcio entre lo que esa orden departamental pretendía implantar en nuestro sistema educativo y lo que establece la Ley General de Educación. Y toda orden departamental y toda ordenanza tiene que estar de acuerdo con esa ley, la Ley 6697. Si no es así, entonces no es válida y ninguna institución educativa está obligada a ceñirse a ella. Entonces, las autoridades tienen que ceñirse a la ley y nosotros tenemos que ceñirnos en consecuencia a las autoridades del Ministerio de Educación, siempre y cuando ellos se ciñan a la ley en las órdenes departamentales y ordenanzas que ellos emanan de manera legítima. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y las autoridades educativas hicieron muy bien en detener aquello que era un adefesio y que no tenía un asidero legal. Y tuvimos que hacer en ese tiempo pues manifestaciones. Yo participé incluso aquí mismo en Santiago en una manifestación frente a la dirección regional del Ministerio de Educación con el movimiento Con mis hijos no te metas. Tuve la oportunidad de ser el primer orador que habló como educador en contra de esa orden departamental. Entonces, definitivamente, la ideología de género viene con mucha fuerza a tratar de implantarse en todo el mundo. Hay unos cuadernillos que Acción Cristiana pues ha denunciado que tienen un contenido de ideología de género. Es decir, miren, esto es un bombardeo constante en contra de lo que establece la Ley 6697 y lo que establece la Constitución de la República, de que
todo el mundo aquí tiene que pues ser formado bajo principios y valores cristianos que fueron los que pues nuestros padres de la patria propugnaron. Y vamos entonces a concluir en esta ocasión con un tema muy especial que hemos preparado, es el tema acerca de la escuela en el hogar, y pudimos entrevistar, no tenemos tal vez toda la calidad de audio que quisiéramos haber tenido, pero se puede entender muy bien por Zoom. Pudimos entrevistar a la experta educadora mexicana, Noemí Quero, y vamos a ver esa entrevista en su primera etapa, y para la próxima semana vamos a ver la segunda etapa. Muchas gracias y que Dios les bendiga. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Muy bien, buenas noches. Estamos pues en otra entrega más de este programa, La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Y tenemos una invitada muy especial en esta ocasión. Ella es Noemí Quero. Ella pues es mexicana. Y vamos a hablar con ella de eso, de un tema muy importante que hemos mencionado, pero con ella vamos a profundizar un poquito más, el homeschooling. Así que vamos a permitirle a ella que se presente, que nos diga su carrera, la iglesia que pertenece, su familia, que nos hable de ella un poco antes de, ¿verdad?, hacerle las demás preguntas. Bienvenida, Noemí. Muchas gracias, hermano. Es un placer y es una gratitud. Bueno, es un motivo de gratitud en mi corazón el poder estar aquí. Para mí un privilegio. Le agradezco, hermano. Y sé que es Dios quien dispone los medios, los momentos, los tiempos para poder compartir y para poder conocer hermanos de otras naciones. Qué gusto, de verdad. Pues mi nombre es, como ya lo dijo nuestro hermano, Noemí Quero García, Quero de Legorreta, ahora de casada. Y bueno, soy hija de Dios, por su gracia, hija de Guillermo y Silvia, que este año cumplieron 48 años sirviendo a Dios como pastores. Soy la mayor en la Ciudad de México, soy la mayor de 5 hermanos. Soy esposa de Alejandro Legorreta. Tengo 3 hijas. Michelle, de 21, Michelle es nuestra primogénita. Karen Elizabeth, de 18 años. Y Ana Paola, de 14 años. Y bueno, pues estudié comercio e idiomas, inglés y francés. Sin embargo, sé que la vocación que Dios me dio es la docencia. Siempre he amado enseñar desde que recuerdo. En la iglesia inicié a los 11 años cuidando un grupo de niños de 2 años y fue para mí mi sueño hecho realidad. Siempre era jugar, hacer como que yo era la maestra con mis hermanos, pero después ya cuando Dios me dio la oportunidad, pues fue hermoso, unos niños pequeñitos, y de verdad que la más bendecida siempre fui yo, y he sido yo hasta la fecha como maestra. Ese ministerio, como le llamamos a nosotros, y ese servicio a Dios duró 10 años. Esos alumnos de 2 años se convirtieron en mis alumnos de adolescentes. Todo ese proceso fue un aprendizaje, un disfrutarlos, un crecimiento y un conocer a Dios de manera muy hermosa a través de la vida de los alumnos. Después, cuando ya Dios me permitió formar un hogar y tener a mi quería dedicarme a ella, renunciar a un trabajo que Dios me había concedido, un buen trabajo en una transnacional. Siempre, como sabemos, pues el mundo atrae mucho a que una continúe por ese camino y se supere y tenga éxito. Y sin embargo, bueno, esa es otra historia, pero Dios nos dio la oportunidad de decidir el optar por la maternidad y curiosamente, pero bueno, esas diosidencias nosotros le llamamos, Dios acomodó todo para que cuando yo estaba renunciando a mi empleo, conocimos personas que
que Dios había puesto en su corazón educar a sus hijos en su hogar, de diferentes núcleos, diferentes lados que no tenían que ver entre sí, pero Él lo fue acomodando todo y nosotros admirados, yo embarazada decidimos empezar a saber más, enterarnos, orar y tomar la decisión de que, aunque esa bebé no había nacido, un día iba a ser educada en el hogar. Y yo creo de todo corazón que podemos discipularlos desde el vientre. Una vez que uno sabe que Dios nos ha dado la gran bendición, el privilegio de tener un hijo, en ese momento uno puede dedicarlo al Señor. Amén. Porque creemos que hay vida allí, que ya un ser se está formando y que fue Dios quien en su providencia y en su gracia lo mandó. Entonces así fue como iniciamos, leyendo al bebé en el vientre, orando por ella. No sabíamos si sería hombre o mujer, pero sabíamos que lo que más queríamos era que fuera un bebé que glorificara a Dios, que fuera suyo. Claro que sí, hermano. Pues la palabra homeschooling, como le decía hace un momento, en aquel entonces, el siglo pasado, pues no se escuchaba, no sabíamos nada, la educación en el hogar. Posteriormente, cuando yo quedo embarazada de mi niña, mi esposo y yo, Dios nos mueve a tomar la decisión de que yo me dedique al hogar, renuncio a la empresa donde estuve trabajando por 6 años, pues fue un morir a la carne, verdaderamente, porque sabemos que no es lo mismo vivir con un solo sueldo que gozar de 2 sueldos. Entonces, era conscientemente decir, no importa el nivel económico, pero hay prioridades en la vida. Entonces ya había yo estado en plática con mi jefa para decirle que ya no seguía y ella me dijo, todas regresan, no te preocupes, no firmes porque teniendo a tu bebé vas a ver que vas a regresar. Y dentro de mí yo decía, eso es lo que tú crees, pero Dios me dé fortaleza. Entonces, qué bien. Todavía yo no firmaba, pero mi esposo me avisa, me acabo de quedar sin trabajo. O sea, como que el enemigo estorbando. Wow. Y era no solo una decisión de por sí ya difícil, sino ahora con un grado de dificultad, ¿no? Tienes una prueba tremenda. Tienes una nueva bebé, pero también no tienes ahora el sustento del esposo, que sabemos que finalmente nuestra confianza en Dios es probada. Y dije, no importa, mi esposo valiente no fue un esposo que me presionara o me dijera, espérame tantito. Yo sabía que si yo la dejaba en guardería, ya no había vuelta atrás. Iba a querer seguir y seguir y seguir, porque en esa empresa yo no conozco otra empresa tan solidaria con los empleados. Es un crecimiento, te impulsan, te pagan tus estudios, te animan, te dan bonos, te dan viajes, todo lo que, todos los reinos del mundo a mi nivel estaban reflejados ahí. Entonces, bueno, no estoy hablando mucho del homeschooling, pero ahorita entra ese tema. Finalmente firmo, voy a mi hogar, empieza el proceso de negarse a uno mismo como mujer, y Dios le provee a mi esposo un trabajo. Fueron tiempos difíciles, obviamente, fue cuesta arriba desde que, hablando solo en el aspecto económico, desde que nació la niña fue luchar, fue aprender a ser administrados, aprender a depender de Dios, aprender a confiar, aprender a diezmar, a ofrendar, como que Dios necesitaba ordenar nuestros caminos en ese aspecto y probar nuestra fe, de nuestra dependencia de Él. Justo cuando yo estaba embarazada de Michelle, Dios empezó a acercarnos de diferentes direcciones, gente que entre sí no se conocía, pero que ellos educaban a sus hijos en el hogar. Yo calculo que poco antes del año 2000, que fue donde nació mi bebé, Dios empezó a traer este avivamiento a través de un ministerio hermoso de un hermano, Mike Richardson, a México, que él es un misionero de Estados Unidos, a un estado del norte, frontera con Estados Unidos, Chihuahua se llama, y él, bueno, Coahuila de hecho, y él comenzó a traer material, conferencias, conferencistas, todo gratuito para que se difundiera la educación en el hogar en México. Todo ese material es
tiene un valor, es como oro molido que abrió brecha, sembró en generaciones a finales del siglo pasado, principios de en México. Bueno, cuando nosotros escuchamos eso, Dios comenzó a inquietarnos y quisimos saber exactamente lo que ahora me pregunta usted, ¿de qué se trata esto de homeschooling? Yo lo menciono así desde finales del siglo pasado porque quisiera hacer una diferencia entre lo que es la educación virtual en casa, que ahorita se dio a finales de por causa de la pandemia. Así es. En contraste totalmente que no es lo que es la educación en el hogar como la conocimos hace más de 20 años. En realidad, no es una moda, no es algo nuevo, no es moderno, no es algo que solo es para unos cuantos, ni es algo que los privilegiados o la gente especial decidamos. Esto puede ser una opción para quien decida creerle a Dios, quien dé los pasos de fe y aun quien tenga todo en contra, como yo sí me encontré en esa posición en alguna ocasión, porque esto es el tipo de educación con el que fue educado pues la humanidad antes de la revolución industrial. En realidad, la historia nos muestra que los padres enseñaban a los hijos, aún en culturas como la griega sabemos que llegaba una edad en que el padre decidía adoptar a sus hijos, que quería decir que lo tomaba bajo su tutela para enseñarle, y era transmitir, como vemos en la Biblia, un legado de fe generacional. Si nosotros decidimos vivir conforme a la cosmovisión bíblica en cada esfera de nuestra vida, pues la esfera de la educación está incluida. Y yéndonos exactamente a lo que la Biblia dice en cuanto al concepto y el principio de educación, no de un versículo o de el Nuevo Testamento del Antiguo, sino de toda la palabra de Dios, podemos ver la esencia que es la familia, de los padres, son los responsables quienes van a dar cuentas por sus hijos a Dios. Puede ser que la iglesia, el colegio, el Estado puedan apoyar y el padre pueda apoyarse o tomar algo de los programas o del apoyo de algún maestro, de alguien fuera del hogar, pero la responsabilidad recae en el padre de familia. Ya. Y no debemos delegarla ni evadirla, sino podemos compartir en áreas, pero siempre nosotros seremos responsables de qué es lo que aprenden y cómo aprenden nuestros hijos. Entonces, esos libros, perdón que le interrumpa, esos libros que ustedes utilizaron o utilizan en la escuela del hogar, ¿son los mismos que se dan en la escuela, en el colegio? ¿Es el mismo currículo? ¿Es el mismo programa? ¿Cómo es que funciona eso? Porque todavía no me queda muy claro y tal vez a los televidentes tampoco. Sí, claro. Bueno, para entrar ya en el cómo hacerlo, me gustaría decir el por qué hacemos lo que hacemos en cuanto a la parte académica y decirles que el más grande, uno de los más grandes enemigos del evangelio es la dualidad en nuestra mente, la dicotomía de separar lo sagrado de lo secular. Esto es algo que el enemigo ha traído en donde quiere que creamos que hay una educación cristiana y una educación secular, una educación que tiene que ver con Dios y otra que tiene que ver con todo lo que no es Dios. Y sin embargo, Dios está presente en todo. Entonces, el peligro es porque al pensar así, nosotros también enseñamos así. Y entonces estamos levantando generaciones que hacen esta separación, ocasionando que se tienda a vivir un cristianismo de apariencias. Aquí tiene que ver con Dios, pero la mayor parte del día y la mayor parte de lo que yo aprendo no tiene nada que ver con Dios. Y eso no es así. A lo que me refiero es que
cuando un padre de familia sabe que tiene que criar a sus hijos primeramente para la gloria de Dios, ese es el objetivo general de cualquier hijo de Dios, lo primero que viene a la mente de un padre, o lo primero que debe venir a la mente de un padre que está decidiendo, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, es si Dios es el creador de este hijo, ¿con qué propósito me lo está dando? Si yo le dijera que hay un solo currículo, una sola manera de educar en el hogar, pues estaríamos encuadrando una bendición muy grande en un concepto demasiado pequeño, porque cada familia es un universo. Cada familia tiene la libertad de decidir cómo educar a sus hijos, y sobre todo si son familias que están bajo el temor de Dios, lo que hacemos es consultar con Dios, permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y empezar a investigar. Lo que nos sucedió, yo le voy a compartir mi testimonio para que a lo mejor sea un poco más claro lo que estoy diciendo, es empezamos a orar cuando supimos que íbamos a ser padres. Desde el vientre ya la persona ya está dada por Dios y se puede bendecir, se puede orar por ella, se puede comenzar a discipularla en el vientre. Para mí ese es donde comienza la vida y donde nosotros decidimos consagrar a Michelle para Dios, aún sin saber su sexo, ¿no? Supe que estaba embarazada y oramos: Señor, este bebé va a ser tuyo, para tu honra, para tu gloria, y va a ser una sierva tuya, un siervo tuyo. Entonces, gloria a Dios, qué bien. Gloria a Dios. Y a partir de allí fue empezarnos a preparar como padres, ¿no? Leer, investigar, conocer gente. Hermanos muy preciosos nos invitaban a su hogar y yo veía cómo llevaban ellos la educación en el hogar. Una misionera muy bella que Dios nos acercó, me invitó, yo estaba embarazada aún, y me decía: mira, tengo esta biblioteca, escoge el libro que tú quieras. Y yo decía, no sé de qué me habla, para mí ese es un universo desconocido, no sabría decir qué libro me interesa, pero gracias, ¿no? Muy linda ella, y entonces pudimos aprender. Mi esposo estaba renuente, entonces yo oré ese tiempo. Eso es lo que yo siempre le comento a las mamis que tienen ese anhelo y que los padres no están de acuerdo. Es importante que sea, como somos uno solo, que sea una decisión de ambos. No puede alguien fuera de la autoridad o fuera del acuerdo entre de tres dobleces o ese triángulo, Dios, nosotros dos, salirse de eso y quererlo llevar por uno mismo. Eso no es parte de la educación en el hogar. Es un sentir que Dios pone. Entonces yo oraba, y mientras oraba yo me preparaba. No lo trataba de convencer a él, porque sentía que eso iba a traer una carga emocional de mucho estrés, mucho pleito entre nosotros, y no era lo correcto. Entonces oré, lo dejé en manos de Dios, pero yo sí me preparé, empecé a meterme más, a recibir la revista del Hogar Educador que gratuitamente el hermano Mike nos hacía llegar, un tesoro que aún los tengo guardados como parte de mi colección. Seguíamos conociendo personas y fuimos a unas conferencias. Yo le decía: solamente dame oportunidad de que conozcamos. Y Dios tocó su corazón. Él oyó, supo a qué se referían los hermanos y dijo: cuando mi hija tenga la edad escolar, quiero que nosotros la eduquemos en el hogar. Para mí esa fue la recompensa más hermosa que Dios me pudo dar, al renunciar a lo que el feminismo ahora promueve, que es la superación de la mujer, el desarrollo profesional de uno mismo, el pensar en uno. Dios me dio algo mucho mayor que yo nunca hubiera pensado, ni siquiera estuvo en mi naturaleza el imaginar la trascendencia que eso iba a traer y la bendición tan grande, no solo para una generación piadosa, sino para mi vida y mi realización como mujer. Amén. Yo no creo que haya un lugar en donde la mujer se pueda realizar mejor que discipulando en el hogar a sus hijos. No hay algo comparable, porque es algo integral. Y ahorita voy a ahondar en eso, pero después de eso, pues nos dimos cuenta de que más que reducir el concepto de educación a la parte intelectual o académica, se abre una perspectiva y un panorama en donde el ser humano, espiritual y cuerpo, puede amar a Dios
como Él lo pide, con toda amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y de esa misma manera se equipa, se discipula al alumno, físicamente, espiritualmente, mentalmente y emocionalmente. Así como dice la palabra de Jesús, el niño crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Y también dice otro versículo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tú. O sea, es un Dios integral. Y al hacernos así, sabiendo Él la manera en que nos crió y el propósito para cada hijo, también Él va proveyendo material. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha